Muy buenas tardes a todos los que se están conectando, todos los que están conectados con nosotros. Bienvenidos a Encuentros Actinver, una tarde más de encuentros de mercados que tenemos en este espacio para compartir con ustedes, con todos nuestros clientes, posibles clientes y amigos, para compartirles lo mejor que tenemos en mercados, las noticias, todo lo que tienen que saber sobre su patrimonio y todo lo que hacemos en Actinver, que es sobre todo atenderlos a ustedes. Mi nombre es Norma Carpizo, soy directora de Mercadotecnia de Actinver y estaré aquí con ustedes esta tarde para guiarlos en esta tarde de mercados. Además, hoy tenemos como invitado especial a José Oriol Bosch, quien es CEO de la Bolsa Mexicana de Valores y que tiene ya más de 32 años de experiencia en mercados financieros, así que tenemos una gran plática por adelante con nosotros. Y también a todo el equipo de Julio Serrano, quien es director ejecutivo de Capitales de Actinver, que nos estarán acompañando también para hablarnos una parte de lo que estamos viviendo hoy en día en los mercados en México. Les recordamos que en la parte inferior de su pantalla, en la parte inferior derecha, tienen un botón en donde pueden ustedes estarnos mandando sus preguntas y van a ser respondidas algunas de ellas al terminar toda esta presentación. Y pues no me queda más que darle la bienvenida a todos. Buenas tardes y dejo a Julio para que nos platique hoy. Sí, muchísimas gracias, Norma. Otra vez, qué gusto me da estar con todos ustedes. La semana pasada fue día 15 y no pudimos compartir un momento importante como el que estamos haciendo hoy. Como ya lo dijo Norma, el día de hoy tenemos a José Oriol Bosch, director general de la Bolsa, que nos va a platicar. Y nos va a platicar y vamos a tener esta entrevista viendo a la Bolsa como un emisor de acciones que ustedes pueden comprar a través de nosotros. Con todo y que los mercados se han ajustado de manera importante en el año, es también relevante mencionarles que el precio de la acción de la bolsa en México está por arriba de cómo inició el año. Como en todos los programas que tenemos, primero vamos a iniciar una visión que nos va a dar Luis López desde las mesas, cómo estamos viendo los mercados, cómo estamos viendo el trading. Luego nos platicará también Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de capitales, cómo ve él la bolsa mexicana y cómo ve las perspectivas del mercado. Y por último, antes de la entrevista, Alejandro Fuentes, que es nuestro director de estrategia de trading, nos va a platicar también qué opciones de inversión interesantes ve en el mercado estadounidense. Y terminando con esto, pasaremos a la entrevista de la Bolsa Mexicana de Valores para continuar, como dice Norma, con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, con esto, pues, Luis, bienvenido, te dejo la palabra y dinos cómo viste hoy los mercados. Buenas tardes a todos. Como bien dices, el día de hoy tuvimos una jornada positiva en los mercados después de algunas sesiones de corrección. Sin embargo, seguimos recomendando cautela porque aunque ha corregido el mercado internacional en las últimas 2 semanas, creemos que tenemos que ser muy cuidadosos en las inversiones que tengamos en mente. Nosotros desde la mesa de capitales, por ejemplo, en el día de estos últimos días, hemos visto cómo el volumen ha regresado en algunas empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, y esto debido a la corrección que también ha tenido siguiendo a los mercados internacionales, pero que hemos notado inversionistas ya viendo las valuaciones muy atractivas que hay de empresas mexicanas, y para eso quiero recomendar que se dirijan al grupo de analistas y lean los reportes que produce nuestro equipo de análisis para que puedan encontrar esas empresas que pudieran formar patrimonio a largo plazo. Hablando del volumen principalmente, hemos notado que las emisoras donde más ha recaído el volumen en las últimas 2 semanas ha sido Walmex, Grupo México, América Móvil, Banco del Bajío, Cemex principalmente. Sin embargo, como mencioné hace un momento, hay muchas empresas que tienen valuaciones bastante atractivas en la Bolsa Mexicana de Valores. Y con esto quiero tocar un segundo punto, hablando del Sistema Internacional de Cotizaciones, del SIC. Como muchos ya conocen, ahí los inversionistas han encontrado una considerable cantidad de instrumentos en los que pueden invertir y han tenido acceso a estos mediante esta bolsa.
Lo que me llama la atención en las últimas 2 semanas es los 2 instrumentos que más se han operado en el sistema internacional de cotizaciones, que son SHV y BIL. Estos 2 ETFs invierten en bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo. Lo que buscan los inversionistas, o hemos notado que buscan los inversionistas, es una protección en moneda del tipo de cambio en dólar o alguna cobertura para esta moneda. Es interesante que instrumentos como este hay muchos en el SIC, así es que sus asesores pueden darles el mejor recomendación para inversiones. Otros 2 instrumentos que se operaron también en esta semana y debido al ajuste de los mercados internacionales fueron Tesla, Microsoft y Nvidia. Bueno, como desde el punto de vista de la mesa de capitales, seguimos recomendando que tengan mucha atención a las noticias que están saliendo sobre el COVID-19, sobre los cierres en algunas economías, que esto ha impactado de manera directa en los mercados, como lo hemos visto en los últimos meses. Eso es todo desde las mesas, Julio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Vamos a pasar entonces ahora con Pablo Duarte, quien nos va a dar la opinión fundamental. Él es director de análisis y estrategia de capitales. Pablo, con tu comentario, gracias. Gracias, Norma, y buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por su interés, por acompañarnos en este encuentro de mercados. En México, ¿qué es lo que hemos visto? Una corrección, una caída de 9% en la bolsa, en el IPC, desde el 17 de agosto. Medido en términos de dólares, la caída ha sido de 7%. Ha estado muy ligado a la corrección que hemos visto en Estados Unidos. Sin embargo, pues cabe recordar que el mercado en México ya venía muy rezagado frente a las bolsas en Estados Unidos, ¿no? Ya la caída que acumula en lo que va de 2020 es de 28%. Pero ¿qué ha pasado en este ajuste que se ha detonado en gran parte por las tecnológicas en Estados Unidos, que les comentará Alejandro Fuentes más adelante, que pues muchos de los riesgos que veníamos destacando con anterioridad para las bolsas se han ido materializando estos meses, incluyendo, como les comentaba hace un momento Luis, el tema de la pandemia, la evolución que ha tenido en Europa en esta segunda oleada, que ya está preocupando más la situación, se están dando nuevas restricciones de movilidad, también este mismo tema, pues en Estados Unidos y en México no se descarta un rebrote hacia el otoño-invierno, entonces pues sigue siendo un entorno muy complejo, y a esto se le suma también la incertidumbre que hay sobre las elecciones en Estados Unidos, que sin duda seguirá pesando de aquí al 3 de noviembre. Como parte de todos estos riesgos, nosotros veníamos recomendando cautela en la bolsa de corto plazo. Sin embargo, con el ajuste que les comento que hemos tenido en México, nos gusta ya más el nivel de evaluación que tiene hoy el IPC sobre 35.800 puntos que cerró el día de hoy. Nosotros revisamos apenas hace unos días el objetivo que tenemos para el IPC para cierre de 2020 a 38.500 puntos. Esto implica un retorno potencial contra el cierre de hoy de 7%. ¿Qué va a pesar hacia adelante? Seguimos viendo un septiembre, octubre de alta volatilidad. Sin embargo, con los reportes de las empresas que se empezarán a publicar a partir del próximo mes, para los cuales esperamos una recuperación en el tercer trimestre y que se siga hacia el cuarto trimestre, debería de ir reconociendo ya la bolsa a niveles de evaluación más justos. Ahora tenemos una postura neutral en la bolsa, creemos que hay oportunidades de inversión muy interesantes. Debemos de ser muy selectivos al momento de invertir en bolsa. Como parte de nuestra estrategia tenemos un portafolio modelo de favoritas que ustedes ya conocen, entre las cuales las 5 que más nos gustan se encuentran Walmex, América Móvil, FEMSA, Fibra 1 y Fibra Monterrey. Nosotros estamos favoreciendo la inversión en acciones con operaciones resilientes, con balances sólidos, que pagan dividendos y que además cotizan a descuentos interesantes. Y en este sentido me gustaría destacar una emisora que precisamente cumple con estas premisas, tiene operaciones resilientes, paga dividendos y además cotiza un descuento interesante, que es el caso de Bolsa, a quien tenemos hoy como invitado especial. Por eso me gustaría aprovechar rápidamente este espacio para platicarles un poco más sobre la compañía. Como ustedes saben, Grupo Bolsa Mexicana de Valores es la bolsa líder en México con 125 años de experiencia.
cuenta con un modelo de negocios totalmente integrado y diversificado en 9 unidades de negocio, con el cual hace posible el funcionamiento del mercado de valores y derivados en México. La bolsa cuenta con ejecución probada y bases sólidas, además de alianzas estratégicas y tecnología de punta que sin duda le permitirán mantener un crecimiento rentable y sostenido de largo plazo para sus inversionistas. Destacamos también sus altos estándares de gobierno corporativo, compromiso social y con el medio ambiente. Cabe mencionar que estos criterios que les comento, que son mejor conocidos como ESG por sus siglas en inglés, se han vuelto cada vez más relevantes entre los inversionistas globales al momento de invertir en una empresa. La MB sobresale por haber desarrollado el primer índice de sustentabilidad en México y el segundo en América Latina. En cuanto a la pandemia, también hemos visto que la operación de la bolsa ha mostrado una gran fortaleza y resiliencia, manteniendo niveles de generación de flujo y control de costos. Es una de las pocas emisoras con rendimiento positivo en lo que va del 2020. El precio de la acción de bolsa ha subido 11% y aún presenta un descuento interesante de alrededor de 15% contra su valor justo. Bolsa además paga dividendos anuales, como les comentaba, de manera consistente, que este año representa una tasa de 5% sobre el nivel actual de la acción. Muchas gracias, sería todo por mi parte. Gracias, Pablo. Vamos a la estrategia de trading con Alejandro Fuentes, quien es director de estrategia de corto plazo de capitales de Actinver, y después cerraremos ya con nuestra plática y entrevista del día. Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, vamos a platicar lo que pasó en los mercados en los últimos días. Empezamos con el mercado en México, ¿no? Con el mercado en México hemos visto, bueno, ya está poniéndome la presentación, muchas gracias. A ver, que ve aquí la gráfica. Ahí está. Bien, empezamos a platicar el S&P. ¿Se acuerdan que hace 3 semanas, cuando empezamos estos encuentros, como que habíamos comentado que el S&P estaba operando en ese momento con lecturas muy elevadas de sobrecompra y que estaba tocando una zona importante de resistencia? Bueno, pues a partir de hace 3 semanas, el mercado en Estados Unidos ha tenido un ajuste muy importante. Si tomamos en cuenta el máximo que tocó el 2 de septiembre y el mínimo que tocó el día de ayer, el S&P ya se ajustó prácticamente 10%. Fue una caída importante. Ayer empezamos a ver algo de reacción en las empresas tecnológicas. Ahorita vamos a ver la gráfica del Nasdaq. Se ha recuperado un poco, sin embargo, todavía no recupera niveles por arriba del promedio móvil de 50 días, que siempre es un soporte importante que hay que estar siguiendo en Estados Unidos. Hay que esperar a ver si todavía es muy pronto para determinar si este mínimo que vimos ayer ya ha sido el mínimo de esta corrección o si puede aumentar la volatilidad. Por el momento creemos que este ajuste nos da una oportunidad de entrada. Podemos ver la siguiente, por favor, que es el Nasdaq. El Nasdaq, si tomamos en cuenta este mismo máximo del 2 de septiembre al mínimo que tocó ayer, ha sido un ajuste del 13%. Ahí sí fue un castigo un poco más elevado que en el del S&P. Hemos también visto un repunte, una nueva jornada positiva. El día de mañana nos daría una señal importante de entrada en las acciones del sector tecnológico. Hemos visto un castigo muy fuerte. Ahorita vamos a ver Apple en específico. Pero bueno, aquí está la señal. Todavía, aunque no sabemos ese punto mínimo, sí creemos que es una oportunidad de entrada para ir acumulando posiciones en esas empresas que han tenido tan buen desempeño en lo que va del año y que creemos que se puede mantener en los siguientes trimestres. La siguiente gráfica, por favor. Ahí nos va a dar un ejemplo precisamente de la empresa Apple. Si pueden poner la gráfica, por favor. Bueno, si bien se los platico antes de... Apple ha tenido una caída del máximo de septiembre al mínimo del día de ayer, una caída cercana al 25%. Ahí está la gráfica. Una caída muy fuerte para la empresa, que es así un castigo excesivo. Y ahí vemos una formación similar a la que les comentaba en el Nasdaq. Hoy estamos empezando a operar por arriba de la parte alta de esa formación y nos está dando una señal que por lo menos pudiera venir un repunte de corto plazo. No creemos que vaya a ser un rebote como para que marque nuevos máximos, pero sí para que descuente gran parte de la caída que hemos tenido por lo menos en las últimas semanas. Y una siguiente que quisiera comentarles, en la siguiente gráfica, por favor, es Netflix. Netflix también ha sido una empresa que ha estado ganando prácticamente los últimos 2 meses y medio en un rango muy lateral y tocó la parte baja de ese rango en estos días y regresó a la zona de los 460, 470 dólares que pudiera darle piso para un nuevo movimiento alcista. Si las empresas en Estados Unidos del sector tecnológico van a mantener este
recuperación que hemos visto en los últimos 2 días, esta sería una muy buena opción de entrada. Y luego vamos a pasar al IPC. El IPC, en este movimiento que hemos tenido también muy volátil desde el máximo que tocamos en agosto, pues han sido 5 semanas consecutivas de baja para el IPC, ha retrocedido alrededor del 8%, se colocó incluso abajo, por debajo de los 36,000 puntos, y también vemos ahí un castigo interesante en varias emisoras AAA que pudieran darle un empuje al mercado, un rebote, un intento de rebote de corto plazo. Se ven ya muy adelantados los movimientos de sobreventa en alguna de las emisoras. Y el ejemplo que les quería poner es la siguiente gráfica, que es Gruma. Gruma, siendo una de las empresas que mejor habían estado operando en los últimos meses, ha tenido un castigo también de más del 20%, ya se acercó ayer al promedio móvil de 200 días y hemos empezado a ver un rebote. Entonces, les repito, estamos empezando a ver algo de recuperación en algunas empresas. Todavía es muy pronto para saber si ya fue el mínimo, pero sí es una oportunidad de ir acumulando posiciones en miras a mediano y largo plazo. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias, Alex. Y bueno, para este día cerramos con nuestra plática principal, que es con José Oriol, CEO de la Bolsa Mexicana de Valores, y que estará a cargo de Julio Serrano, nuestro director ejecutivo de capitales en Actinver. Recuerden que pueden dejarnos todas sus preguntas en la parte inferior derecha de su pantalla y pues sin decir más, los dejamos para platicarnos. Oriol, qué gusto contar otra vez contigo, poder platicar sobre las perspectivas que tiene la bolsa. Déjenme recordarles a todo el público que nos está viendo que el día de mañana les vamos a hacer llegar un resumen con los highlights de la entrevista y una liga del video para que puedan leer y puedan, o si lo quieren volver a ver o ver alguna de las secciones, lo puedan hacer. Pasando a la plática, la primera pregunta que tendría Oriol es, todo el mundo conoce lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, todo el mundo, desde gente más joven, gente de muchas profesiones, escucha lo que es la bolsa. Yo creo que lo que es muy importante, y hace un momento Pablo Duarte en alguna de sus pláticas lo mencionaba, ¿qué es la bolsa y cuáles son los servicios que ofrece el grupo al cual diriges? Gracias, Julio, y antes que nada, muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a Actinver por invitar a la Bolsa Mexicana de Valores y también felicitarlos por todo el esfuerzo que están haciendo por sus clientes y sobre todo por el mercado bursátil. Pero, y antes de responder, estaba oyendo tu pregunta y me encantaría que todo el mundo conociera la bolsa. Desafortunadamente no es así. Es uno de los retos que tenemos. Creo que no se conoce la bolsa y luego incluso hasta la gente se hace bolas entre la bolsa y la bolsa como emisora y la bolsa cotiza en la propia bolsa y demás. Pero, a ver, primero, la bolsa como institución en México y en cualquier país, yo creo que lo importante de la bolsa ya ha evolucionado. Mencionaba Pablo, y de hecho totalmente de acuerdo con todo lo que mencionó, muy buen resumen y coincido con todo la opinión que tiene de bolsa. Pero en la bolsa, y mencionaba que cumplimos el año pasado 125 años, en algún momento la bolsa era un lugar nada más para la compraventa de valores que en ese momento se operaban físicamente. Hoy en día es mucho más que eso y como vemos, la bolsa y lo que es la bolsa en realidad es uno de los pilares del financiamiento y del apoyo al desarrollo económico y al progreso de los países, en nuestro caso, de México. Y eso es lo que hemos ido buscando, lo que estamos haciendo y nos estamos reinventando y tenemos junto con las casas de bolsa que finalmente son los que atienden a los clientes. Para nosotros los clientes son las casas de bolsa son las que atienden a los clientes, sean inversionistas, intermediarios, que de forma conjunta pues traemos a la bolsa, ya sea del lado de la oferta o de la demanda. Pero creo que no se conoce mucho y la bolsa, ahora me voy a cambiar a la bolsa como emisora. La bolsa como emisora, aunque tiene 125 años, la historia
de la emisora como empresa pública, pública entendiéndose como empresa ya listada en la propia bolsa, es mucho más corta, viene de mediados de 2008. Hasta antes de 2008 no era una empresa listada. Lo que se hace en 2008 es los que eran las casas de bolsa, que eran socias de la bolsa, hacen una integración de varias empresas que mencionaré las principales. Obviamente la bolsa es una de ellas. ¿Qué hacemos en la bolsa? Pues mencionaba la compraventa de valores, también en la bolsa se lleva a cabo el listado y el mantenimiento de los diferentes productos que tenemos listados. A través de la bolsa también se vende toda la información de emisoras, de índices y demás. Y luego también tenemos un mercado de derivados, que ese en 2008 se integra también. Ese se llama MEXDER, es un mercado en donde se operan futuros, opciones de varios tipos de valores, de índices, incluso hasta de commodities. Tenemos dos cámaras. Las cámaras es, pues ya que se compra y se vende, pues ahora hay que intercambiar los recursos por los valores. Eso lo hace la cámara, hace todo el registro, la compensación y la liquidación. Y luego tenemos también un depósito de valores que se llama Indeval, que es donde se custodian todos los valores que tenemos listados y algunos incluso que no son valores listados, que también se custodian en lo que se llama un depósito central de valores, que es el caso del Indeval. También tenemos una empresa de brokeraje en los mercados no listados, en lo que es over the counter, que es una empresa que se llama SIF ICAP. Tenemos ahí un joint venture con Tollett Tribune ICAP, uno de los brokers más grandes del mundo, y también una evaluadora que provee servicios de evaluación de riesgos, de precios de cierre de día, etcétera, que se llama Valmer. Todo eso se integra en 2008, se hace el IPO, la propia colocación, la oferta pública inicial de la bolsa, y desde entonces hemos sido una de las emisoras que están listadas en la bolsa. Como mencionaban, pues así es una empresa que en este año es de las emisoras que están arriba. Mencionaba Pablo que estamos 11% el precio de nuestra acción, a pesar de que tenemos un año complicado, a pesar de que el índice de la bolsa está en pesos, creo que cerca de un 18% abajo, y más todavía en dólares, cerca del 30%, pero la bolsa en lo que va de este año trae un 10% arriba. ¿Por qué la bolsa? Y yo diría que no ha sido este efecto nada más de este año. Si nos vamos un poco más para atrás, si nos vamos, por ejemplo, a 5 años, la acción de la bolsa en los últimos 5 años ha subido el 75%. El índice en estos, el IPC, el índice de la bolsa, que la bolsa es una de las que integran el IPC de las 35 que están hoy en día en el índice, que además está listada en la bolsa. Bueno, el IPC en estos 5 años trae un rendimiento del menos 15%. Si lo viéramos en dólares es casi el opuesto. En dólares la bolsa en los últimos 5 años trae un 35% arriba, el IPC trae un 35% abajo. Todo esto es sin considerar los dividendos, que la bolsa es una de las empresas que también lo mencionaba Pablo, que tiene uno de los dividendos más altos. Ahora, ¿por qué la bolsa ha sido defensiva o ha tenido un rendimiento mejor al promedio de empresas o, por ejemplo, a las que están dentro del índice de precios y cotizaciones? Yo creo que son varias cosas. Uno, la bolsa, obviamente, aunque haya sido una empresa por muchos años, muchas décadas, una empresa, una institución muy exitosa, no nos hemos conformado. Nos vamos reinventando constantemente, estamos buscando cómo ser más eficientes, estamos buscando qué productos podemos traer al mercado y bueno, y todo eso ha hecho que en los últimos 5 años, por ejemplo, pasáramos de un margen de EBITDA de 40 bajos a hoy en día un margen de EBITDA que tenemos de cerca del 60%, 61%, el último dato que reportamos al primer semestre. Y la integración que yo mencionaba que tenemos, pues eso nos da una muy buena diversificación. ¿Por qué?
porque también mencionaban hace un momento la operación que había, lo mencionaba Luis, la operación que ha habido, por ejemplo, en algunos ETFs más ligados al tipo de cambio. Ok, ha habido volatilidad en el tipo de cambio, ha habido volatilidad por la pandemia, va a haber volatilidad por las elecciones de Estados Unidos. Ha sido una constante que hemos tenido en el último año, igual el año anterior también tuvimos varias situaciones que generaron que hubiera mucha actividad en el mercado. Eso nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? Pues nos ayuda en la parte de trading, en la parte de operación de la bolsa, que de hecho vale la pena mencionar también el trading de la bolsa, la compraventa de acciones, pues hace 125 años era el 100% de los ingresos que tenía la bolsa, ¿no? Hoy en día la compraventa de acciones representa el 8% de nuestros ingresos. En datos de los primeros 6 meses de este año, y el año pasado era un dato muy parecido. Entonces, pero cuando hay mucha actividad en la compraventa de valores, también hay actividad de registro, compensación y liquidación a través de las cámaras. En este caso, a través de la cámara, que es la contraparte central de valores, donde se lleva todo lo que es relativo a capitales. Entonces, ahí hay actividad. También hay actividad en el depósito de valores, a raíz de todo lo que se tiene que estar custodiando y todos los movimientos que puede haber. También hay más venta de información porque te generas todo. Entonces, de alguna forma la bolsa en un momento, digamos, de volatilidad como este, pues tiene una serie de empresas que les va bien. Ahora, hay otra parte que no nos va tan bien. ¿Cuál es la parte cuando hay volatilidad y las valuaciones son bajas? Hablamos de cómo está el índice en lo que va de este año. Cerca de 30% abajo en dólares, o sea, las valuaciones son muy bajas. En los últimos 5 años mencionaba que está 35% abajo en dólares o 15% en pesos, pero incluso en 2017, creo que fue en el tercer trimestre de 2017, el IPC de la bolsa llegó a estar arriba de 51,000 puntos, muy cerca de 52,000 puntos. Hoy, a cerca de 36,000 puntos, pues tenemos un 30% sobre los niveles máximos que llegamos a alcanzar. ¿A qué voy con todo esto? Que este es un escenario que no es el mejor incentivo para atraer más empresas listadas a la bolsa en el mercado local. Luego hablaremos del mercado global. Entonces, no ha habido más IPOs como el que mencionaba de la bolsa, pues no hemos tenido desde precisamente y no curiosamente desde 2017, porque en 2017 mencionaba que el IPC estaba arriba de 50,000 puntos, teníamos mayor estabilidad y entonces en ese año, al igual que los muchos anteriores, tuvimos varias colocaciones, ofertas públicas iniciales. Nada más en la parte de acciones tuvimos 4 que fueron Cuervo, Bajío, Tracción y Grupo México Transportes. Y luego también tuvimos una serie de colocaciones de otros productos, no solo en el mercado accionario. Entonces era un entorno mucho más positivo. Hoy en día pues, no hemos visto esa actividad en el mercado local. Ahora, voy a otro lado. La bolsa, hace ya unos años, en 2003, crea lo que se llama el mercado global o el SIC. ¿Qué es el mercado global o el SIC? Básicamente lo conocen sí, muchas personas. Es un mecanismo a través del cual los inversionistas locales pueden participar a través de la bolsa invirtiendo en valores listados en el extranjero. Y valores significa tanto acciones como ETFs. Pueden ser acciones, mencionaban Apple por decir alguna, o también mencionaban los iShares del SHV, SHY, cualquiera de esos. Entonces todo eso se puede operar hoy en día a través de la bolsa. Y entonces eso es donde hemos compensado y ha tenido un crecimiento muy grande. Tomo de referencia nuevamente los últimos 5 años. En los últimos 5 años teníamos, hace 5 años en el SIC teníamos menos o alrededor de 1,000 valores listados. Hoy en día tenemos más de 2,400 valores. O sea, hemos más que duplicado en estos 5 años. La mitad de esos 2,400 son acciones, la otra mitad son
son ETFs, 2/3 aproximadamente son valores listados en Estados Unidos, también tenemos valores europeos, asiáticos de otras partes del mundo. Entonces, hoy en día, a través de la bolsa, un inversionista puede participar prácticamente en invertir en cualquier valor del mundo, y eso también nos ha ayudado. Y algo que también creo que ha sido muy importante ha sido el enfoque que tenemos hacia nuestros clientes. Y nuestros clientes son tanto las emisoras que están listadas en los diferentes productos como las casas de bolsa. Y ahí lo que hemos buscado es ver cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos ser incluso más baratos para que las casas de bolsa puedan incrementar esa actividad. Y en el caso, por ejemplo, del SIC, ¿cómo se explica también ese incremento? Porque la bolsa en los últimos 2 o 3 años pudo, a través de unas funciones que tomó dentro de todo el mecanismo que mencionaba del SIC o del mercado global, bajar las comisiones de una forma muy importante para la operación de las casas de bolsa. Perfecto. Ahora, ya platicamos pues, cuáles son todos los servicios y lo que es el Grupo Bolsa Mexicana de Valores como emisor de acciones y que la gente puede comprar sus acciones. Ahora, este año ha sido atípico, la pandemia ha sido muy dura, pero en todo el mundo y el tema de la pandemia ha intensificado el uso de la tecnología y tú y yo ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que el tema de la tecnología y más en los servicios financieros es fundamental. ¿Podrías platicarnos un poco qué está haciendo la bolsa en términos de tecnología, por favor? Sí, por supuesto. Y yo te diría que la bolsa es una empresa de tecnología, pero no somos de tecnología, no vendemos tecnología, pero requerimos, utilizamos y dependemos de la tecnología. Si no, volveríamos a como mencionaba que estábamos en los orígenes de esta institución. Incluso sin irnos tan lejos, sin irnos 125 años, y un dato que probablemente muchos todavía conocen y recuerdan, hasta enero de 1999, en la Bolsa Mexicana de Valores, la operación del mercado de capitales se hacía de viva voz. Y estaban los operadores aquí en el piso de remates y cambiaban papelitos y todo, pero obviamente el número de operaciones que se hacían en esa época era muy reducido. ¿Por qué? Pues porque obviamente como no había tecnología y todo era manual, pues no se daban abasto, eran unos pocos miles, igual y llegaba un día a haber 10,000 operaciones. Hoy en día tenemos, en un solo día podemos llegar y hemos estado cerca de 1 millón de operaciones con el promedio un poco abajo de la mitad de este dato. Pero obviamente eso sin tecnología pues no podría ser. Y eso es la parte nada más de operación. Ahora imagínate, ya que tienes que compensar y liquidar todo esto y custodiarlo, imagínate que fueran valores físicos, etcétera. Entonces sería muy, muy complicado. La tecnología definitivamente nos está ayudando. Tenemos y revisamos constantemente los niveles de competitividad de la tecnología. Como todos sabemos, la tecnología en 3 días o a veces incluso ya estás implementando una tecnología nueva que te tardaste un tiempo y para cuando la implementas ya es obsoleta. Entonces tenemos que estar constantemente viendo qué hacemos, cómo podemos tener la tecnología más eficiente y más competitiva. Y de hecho, para eso yo te diría que la tercera parte del personal que está en la bolsa, del headcount que tenemos, es de tecnología y el principal gasto que tenemos pues es de tecnología y creo que cada vez va a ser más. Pero gracias a eso creo que vamos a ir evolucionando y vamos a ir viendo cosas que antes eran impensables, como mencionaba tanto los importes como la forma de operar, en donde pues ya hay formas de operar con high frequency trading, con algoritmos, etcétera. Eso es por la parte de operación. También la tecnología pues nos ayuda mucho
en lo que requerimos y en la principal barrera que mencionábamos al principio de que no todo el mundo conoce la bolsa, también estamos usando la tecnología para promover, como es el caso en este momento, estamos usando la tecnología. También nosotros en redes somos muy activos y muy enfocados también en una de las fortalezas que tenemos en México, que es la demografía, la cantidad de gente joven. Pues gracias a eso tenemos 1 millón de usuarios nada más en la Bolsa Mexicana de Valores a través de nuestras redes, lo cual, y el crecimiento ha sido obviamente exponencial. También tenemos tecnología para, en la parte, por ejemplo, de algunos, lo que se llama fintechs, de empresas de tecnología financiera. También hay algunas empresas fintech, hay alrededor de 500 fintech en México, con 5 millones de usuarios, algunas enfocadas en convertir el ahorro en inversión, con algunas plataformas de trading electrónico. Estamos viendo cómo complementamos con ellos. También estamos viendo cómo complementar, que ha sido el caso en otros países, a través de estas fintechs o empresas de pago que se listen en la bolsa o tengan financiamiento a través de las propias bolsas. Entonces, yo creo que la tecnología llegó para quedarse y cada vez va a ser, la bolsa va a ser más tecnológica. Cada vez tenemos que trabajar más junto con los intermediarios, con las casas de bolsa, en ver cómo podemos facilitarles, cómo podemos ayudarles a que ellos también, a través de la tecnología, a través de todos los programas que tienen, a través de aplicaciones, a través de aparatos móviles, etcétera, puedan llegar a un gran público inversionista mucho mayor. Perfecto. Sí, es importantísimo la tecnología. Pasando, hace un momento comentabas tú y Pablo también en la descripción de la bolsa lo mencionaba, el tema de la integración vertical. Como emisora que tiene acciones y que los inversionistas pueden comprar en el mercado, ¿qué ventajas le da a una empresa como bolsa tener esta integración vertical? Mira, yo creo que esa integración lo que nos permite es facilitarle la vida y incluso de una forma más eficiente y con ventajas de todo tipo, hasta económicas, a nuestros clientes. Entonces, dentro de la bolsa cubrimos, por ejemplo, mencionaba desde que estamos trabajando, diseñando un producto o junto con intermediarios, autoridades, reguladores, o estamos viendo un listado de un valor, de una nueva acción o cualquier otro producto. Eso lo vemos el momento en que, o sea, antes del nacimiento, digamos, el momento en que nace con el listado la empresa, la acompañamos con toda la parte de listado, mantenimiento, para mientras siga estando listado, mientras los productos estén vigentes. Se opera dentro de la propia bolsa, se vende esa información dentro de la bolsa, se custodian los valores dentro del depósito de valores, se hacen las valuaciones. Entonces, todo eso, y te voy a dar un ejemplo y algo más reciente. Para el caso del listado, ¿no? Y en el caso del listado, Actinver ha sido uno de los intermediarios que ha sido muy activos en varios productos, listando certificados bursátiles, listando acciones, etcétera. Pero antes en la bolsa, en un primer paso, pues estaba el Indeval, tenía que ver a la hora de una colocación y también tenía que ver la bolsa. Lo que hicimos ahora es que no se hubiera podido, si no tuviéramos este tipo de integración, crear una cosa que se llama ventanilla única, lo cual para los colocadores, para los despachos, para las agencias, para todo el mundo le hemos facilitado, le hemos abaratado y entonces es mucho más sencillo, mucho más rápido el trámite. Entonces creo que podemos ser más competitivos en beneficio de nuestros clientes y en beneficio de los clientes finales. Correcto. También mencionamos, hoy hay una corriente ambiental muy importante y ¿qué están haciendo con respecto a los índices ESG que ya mencionamos un poco el día de hoy? Sí, yo te diría no solo en índices ESG. El tema ESG o ASG, como le decimos en español,
yo creo que también es algo que, igual que la tecnología, llegó para quedarse y cada vez va a ser más importante. Es un cambio de mentalidad muy sana que ha habido hoy en día en los inversionistas. Los inversionistas pues en el pasado buscaban, el único objetivo era la rentabilidad. Yo compro una acción y que el precio suba, me pague un dividendo, etcétera. Y cómo llegó a eso, pues no era tan importante. Hoy en día no solo es importante, es un requerimiento. Y ya estamos viendo los grandes administradores de activos, de fondos globales, exigiendo a las emisoras cumplir con ciertos parámetros de ambientales, de responsabilidad social, de gobierno corporativo. Y bueno, creo que eso para nosotros ha sido una responsabilidad y una obligación. Ahí nosotros somos intermediarios, somos facilitadores, tenemos que poner todo lo que sea necesario para eso. Entonces, yéndome un poco para atrás, en 2011 la bolsa, y ahí creo que la bolsa fue bastante visionaria y anticipó lo que venía. En 2011 crea el IPC sustentable, que fue un índice incluso pionero en la región, pionero en Latinoamérica y en muchos países, en donde ya estaba empezando a medir estos tres factores, toda la parte de ESG. A raíz de una alianza que tuvimos con S&P Dow Jones Índices unos años después, lo que hemos estado haciendo ha sido perfeccionar, modificar, incluso llegar a estándares globales en nuestros índices. Entonces, en este año hicimos un cambio muy importante. Lo que hicimos fue cambiar el IPC que teníamos sustentable por un índice que ya cumple perfectamente con todos los estándares, parámetros, mediciones y pruebas y todo a nivel global. Es un índice que se llama, y el nombre largo es el S&P BMV Total Mexico ESG, tampoco largo, pero bueno, básicamente son las empresas que cumplen, que no necesariamente son las que están listadas, incluidas en el IPC, puede ser cualquier otra. Entonces, ahí, al día de hoy, a diferencia del IPC que está integrado por 35 empresas, este índice ESG está integrado hoy por 29 empresas, a diferencia del IPC que hoy en día se revisa de forma semestral, se va a estar revisando por ahora de forma anual. Hay un tercero que se llama SAM, RobecoSAM, que es un experto en todos los temas de ESG a nivel global, que es el que evalúa y ve que realmente las empresas estén cumpliendo lo que están diciendo y cuáles son los parámetros que estamos teniendo de medición. Yo te diría que va a ser, en mi opinión, uno de los índices más importantes en la bolsa. ¿Cómo podemos decir qué tan importante es un índice? En la bolsa hoy en día tenemos muchos índices, tenemos más de 50 índices. El más conocido obviamente es el IPC y no solo porque es el más antiguo, tiene ya 42 años, si no me equivoco, pero el IPC hoy en día tiene muchos activos relacionados. Tiene alrededor de 60,000 millones de pesos en activos que están referenciados al IPC. Tenemos el MEXTRAC y hay otra serie de índices que tienen menos activos, pero en algún momento yo creo que el IPC, el ESG, va a ser muy, muy importante. Y quería también comentar en la parte de productos. No solo son índices, sino que también en la bolsa desarrollamos, y no digo creamos, porque también son cosas que a veces nada más las pirateamos y las tropicalizamos, además que también tiene su mérito, junto nuevamente con intermediarios y autoridades y todo, pero la bolsa en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, trajo y desarrolló, y ya lo han utilizado varias emisoras, bonos verdes, bonos sociales y bonos sustentables. Entonces, ¿qué son estos? Son certificados bursátiles en donde los recursos van precisamente para proyectos, como lo indica su nombre, temas verdes, ambientales, temas sociales de combate a la pobreza, etcétera. Todo lo que entra, hay toda una lista y se revisa que realmente los recursos vayan para allá. Entonces, creo que es una de nuestras prioridades, la parte ESG. Sabemos lo importante que es para los inversionistas, para las emisoras,
y bueno, vamos a estar desarrollando todos los productos, índices o demás que sean necesarios. Muy bien. Y tengo una última pregunta y es, ¿cuál es el principal reto que tienen y cómo ven al Grupo Bolsa Mexicana de Valores en 5 años? Mira, yo te diría el principal reto es el que nos conozca todo el mundo. El principal reto es de cultura financiera, el principal reto. Y hablando de cultura financiera, ahora sí hablo, aunque no puedo, pero hablo por mi bolsa y por el resto de instituciones financieras. Creo que la banca, y si vemos el porcentaje de bancarización y demás, pues creo que es el reto en el que nos enfrentamos todas las instituciones financieras en el país. Entonces, pero eso y suena muy fácil, ¿no? Creo que desarrollar esa educación, esa cultura financiera toma mucho tiempo. Y va para los dos lados. Comentaba que nosotros facilitamos oferta-demanda. Por el lado del emisor, pues mencionaba que tenemos muchas empresas y presumía el número de valores que tenemos listados en el mercado global. En el mercado local tenemos en total de los productos menos de 500 emisoras. De ahí son 150 en el mercado de capitales, alrededor de 150, y luego tenemos una serie de emisoras en certificados bursátiles, en SECADES, en fibras inmobiliarias, en fibras de infraestructura y energía, en SERPIS, en SPACs. Pero bueno, si tomamos todo eso, toda la cantidad de productos, no llegamos a 500. El número de empresas que tienen el potencial en México para estar listado es de muchísimos miles. En México hay varios millones de empresas y hay muchos miles de empresas que cumplen los requisitos que se necesitan para cada uno de los productos, que pudieran estar listados y que pudieran aprovechar las ventajas de ser una empresa pública, pero no necesariamente las conocen. Y de hecho, las desconocen o a veces tienen una imagen totalmente equivocada de que la empresa pues nada más es para grandes empresas. La bolsa, de que la bolsa es muy caro, de que me van a piratear mis secretos. No sé, hay una serie de paradigmas que tenemos que estar rompiendo y que estamos trabajando todos, las casas de bolsa, los intermediarios, nosotros. Ese es un gran esfuerzo. Y también del lado del inversionista. El lado del inversionista tampoco conoce, y ahí el número también es un número muy reducido. Ustedes lo conocen mejor, pero en México hay alrededor de 300,000 cuentas de intermediación bursátil, que no llegamos al 1% de la población adulta del país, cuando en otros mercados, países más desarrollados, en Estados Unidos estamos hablando de más del 50 o 60% de la población adulta participando en el mercado y lo conocen y se involucran y todo. Aquí no. Entonces, ahora es la mala y la buena. Nosotros, como lo vemos, pues está medio lleno y lo podemos realmente llenar en mi medio. Tenemos un potencial de crecimiento enorme. Entonces, ¿dónde veo la bolsa? Creo que estamos hoy en día sembrando en toda la parte de educación financiera a través de la Escuela Bolsa Mexicana, con el museo que abrimos de la bolsa, participando con intermediarios en eventos muy importantes como el Reto Actinver, por ejemplo. Entonces, con todo esto, estamos ayudando a esa educación financiera para el empresario, el emisor potencial o el inversionista potencial, para que todos ellos puedan participar en la bolsa. Creo que tenemos esa gran oportunidad. Creo que con el esfuerzo de intermediarios, autoridades, creo que lo podemos lograr. Y creo que la bolsa, y lo hemos visto en otros países en donde ha habido movimientos mucho más disruptivos de intermediarios financieros que han llegado que han crecido de miles, como estamos hoy en día, a millones de inversionistas. Entonces, yo estoy convencido de que la bolsa, así como hemos crecido, crecimos en los últimos 5 años y hemos visto en qué mercados, seguimos creyendo que el mercado local, no solo el aprovechar y seguir colgándonos de los mercados externos, el mercado local tiene un potencial enorme
se requiere de ese potencial. Lo estamos viendo este año. Va a haber el año pasado tuvimos un crecimiento muy cercano a cero. Este año vamos a tener una contracción económica. Cualquier empresa va a requerir para abrir, para llevar a cabo sus planes de crecimiento o expansión, va a requerir financiamiento. Pues ahí estamos como bolsa para poder ayudarlos y para poder aprovechar y tener un mercado bursátil mucho más grande, que sin duda lo veremos. Sí, así es, y felicidades por la empresa que manejas y es una gran opción de inversión. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Norma, te cedo la palabra. Gracias, Julio. Gracias, Aurol. Pasamos ahorita, después de plática, justamente a la sección de preguntas y respuestas. Responderemos algunas de las que nos han estado enviando. Nos apoyará para la moderación Liliana Ochoa, que es analista del sector de instituciones financieras, y Alberto Maya, quien trabaja para la Bolsa de Valores, para que nos apoyen con estas preguntas. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues digo, hay varias preguntas de rentabilidad, innovación, desarrollo, pero la primera que quisiera hacerles es de lo que comentabas de darse a conocer. ¿Cómo se invierte en bolsa como emisora y si se puede comprar a través de Actinver? ¿A través de qué, perdón? De Actinver. Ok. Perfecto. Mira, y no es que yo haga propaganda, pero la verdad es que Actinver ha sido de las casas de bolsa que ha hecho un mejor esfuerzo y nos cuento el número de cuentas de intermediación bursátil. En México hay alrededor de 30 casas de bolsa. Actinver ha sido de las principales en los últimos años en el incremento que ha tenido, que mencionaba, de cuentas de intermediación bursátil. Incluso cada una de las casas de bolsa tiene sus reglas y está enfocada en sus nichos de mercado. Cada una de ellas tiene requerimientos muy diferentes a las otras y Actinver es una de las que se ha enfocado en crecer el número y bajar los requerimientos, por ejemplo, y ahí yo no soy el experto, igual y alguien de Actinver pueda complementar, pero ha bajado y entonces hemos visto una participación muy importante y también ha ido de la mano, no solo es un tema de requerimientos y demás, también ha ido de la mano con lo que mencionaba, que es la parte de la promoción. Actinver ha hecho muy buena promoción, incluyendo el reto Actinver y demás, y la distribución que tiene, por ejemplo, de análisis, que es muy importante para los inversionistas. Entonces, Actinver es una de las opciones. No es la bolsa, o sea, y luego también a veces se confunde de que si, oye, ¿y con quién puedo hablar en la bolsa para comprar y vender acciones? No, esto tiene que ser a través de una de las casas de bolsa y las casas de bolsa son las que a través de la bolsa buscan, nosotros ponemos el mercado, como mencionaba, somos facilitadores, ponemos la tecnología, la infraestructura, todo lo que sea necesario para que se lleve a cabo esa compra-venta. Entonces tienen que dirigirse a las casas de bolsa. No tienen que ser expertos en inversiones, creo que también ese es un tema. Para eso están los asesores de inversión de las casas de bolsa que les pueden ayudar, los pueden asesorar y hay varias formas de abrir y de manejar una cuenta. Y eso es por parte del inversionista. Por parte de una emisora, las emisoras pueden ir directamente con una casa de bolsa, con un intermediario, con una institución financiera o ahí sí con la propia bolsa para que los apoyemos, los asesoremos. Tenemos dentro de la bolsa, tenemos un área de promoción y ahora hago el comercial nuestro. Es un área gratuita, es un área totalmente confidencial en donde si alguna empresa quiere, oye, es que yo me gustaría listar mi empresa y listar una parte de mi capital o me interesa financiarme a través de deuda o quiero explorar los ECADES, todo esto lo podemos ayudar en ese paso inicial.
Ya que la empresa está convencida y quiere llevar a cabo una colocación en cualquiera de los productos, ahí sí nosotros contactamos a las casas de bolsa. Nosotros no ofrecemos en una sola en particular por un tema de conflicto. Lo que decimos es, pues estas son las casas de bolsa que hay, cuáles han sido las más activas y también proporcionamos todo lo que se requiere, casa de bolsa, una calificadora, etcétera, etcétera, dependiendo de cada producto. Ahí también en ese paso inicial podemos ayudar nosotros bolsa, pero también puede ser a través de cualquier intermediario. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre rentabilidad. Lo mencionabas, cómo el margen de EBITDA se ha incrementado de 40 a 60%. Tu ROE está por encima del sector financiero. ¿Qué esperamos hacia adelante? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? ¿Qué medidas están haciendo para mejorar aún más sus niveles de rentabilidad? ¿Qué podríamos esperar? Mira, el nivel de rentabilidad que tenemos, aunque como comentas pudiera sonar muy alto, si lo ves con algunas instituciones financieras, si nos comparamos en el mundo de las bolsas, estamos en promedio. Si tomas el margen de EBITDA, por ejemplo, de las principales 15 o 20 bolsas del mundo, más o menos vas a llegar al 60%. ¿Dónde estamos diferentes? Yo te diría, y en precio-utilidad también estamos cerca del promedio. En dividendo yo te diría que somos más altas. Estamos arriba del promedio. Tenemos un dividendo un dividend yield de alrededor del 4-5%, que ha sido muy estable desde la colocación de la propia bolsa. Y luego otro diferenciador que tenemos con otras bolsas es que no tenemos deuda. Al día de hoy la bolsa no tiene deuda, lo cual también nos permite, y no tenemos una política de dividendo, aunque sí una recomendación que hace el Consejo de la Asamblea de distribuir cuando menos el 75% de la utilidad neta. Y no es política y no tenemos deuda, lo cual también nos deja en una situación en donde si nosotros queremos y creemos que podemos crecer de alguna forma, ya sea orgánica, inorgánica, y tenemos que invertir, estamos hoy en día en una muy buena posición para hacerlo. Y al principio mencionaban que estamos viviendo un momento muy complicado y que la pandemia y que los mercados están abajo y todo, pero yo eso lo veo también como una oportunidad. Yo creo que en los momentos complicados es donde realmente puedes encontrar oportunidades de inversión. Entonces, creo que probablemente es cuando te asustas más, pero es cuando hay que tener la cabeza fría y si hay que hacer alguna inversión, la haremos. Entonces, creo que el crecimiento, y otro dato también comparado con otras bolsas, nosotros todavía somos una bolsa más tradicional en cuanto a que el porcentaje de nuestros ingresos todavía vienen del negocio tradicional de la bolsa. ¿Qué se entiende como el negocio tradicional? Pues obviamente la compraventa de acciones, el listado de valores, etc. Las bolsas, hoy en día hay algunas bolsas del mundo, por ejemplo, venta de información, índices. Hablamos de la parte de índices y ahora pues estamos innovando con el índice de ESG, pero hoy en día en índices no solo es el ESG, en índices se puede hacer muchísimo. Hay índices hoy en día inteligentes, hay una cantidad de cosas que podemos hacer todavía muy impresionante. Entonces creo que, insisto, el potencial es muy grande. Venta de información, hay algunas bolsas en el mundo, de las 15, 20 que mencionaba, que la venta de información, por ejemplo, representa más del 50% de sus ingresos. En nuestro caso estamos hablando de alrededor de un 15%. Entonces, ¿para dónde nos podemos ir moviendo? Pues para una bolsa cada vez más sofisticada, menos dependiente de los negocios tradicionales, para lo cual, ¿qué es lo que necesitamos? Pues también crecer lo que hablábamos, crecer y ese es el círculo en donde podemos estar atorados, crecer el número de inversionistas y de emisoras que tenemos listadas hoy en día o que están intermediando en la bolsa. Excelente. Y justo contestaste
una de las siguientes preguntas que era sobre innovación y los nuevos productos y a dónde se podrían enfocar. Una pregunta más. ¿Qué es lo que está haciendo la bolsa para atraer más empresas a listarse? Digo, ya comentaste la situación complicada económica actual que han desincentivado, pero hacia adelante, ¿qué es lo que haría bolsa para incrementar el número de empresas listadas? Ok, oye, y me voy a ir a la anterior, porque sí me gustó la pregunta y para complementar unas cuantas cosas de nuevos productos. Seguimos buscando productos y la verdad, en eso también me gustaría presumir la Bolsa Mexicana de Valores ha sido de las bolsas más innovadoras en nuevos productos en el mundo. O sea, si nos ponemos a ver en los últimos 10, 11 años, en 2009 la bolsa desarrolló los CECADES, los certificados de capital de desarrollo. En 2011 las fibras inmobiliarias, que no las inventamos nuevamente, los REITs en Estados Unidos existen y han sido exitosos desde hace muchas décadas. Luego vinieron las fibras ES para energía e infraestructura. Luego vinieron los SERPIs. Luego vinieron los SPACs, los Special Purpose Acquisition Company. Y luego mencioné en deuda, por ejemplo, los bonos verdes sustentables sociales, más la parte de índices, más. O sea, la verdad es que, y sí quería, aunque lo había mencionado muy rápido antes, quería recalcar que la bolsa ha sido muy innovadora. Ahora, si nos ponemos a ver hoy en día qué producto nos falta, porque en algún momento el SPAC, por ejemplo, que fue de los últimos que trajimos aquí a la bolsa, que nuevamente el SPAC existía ya en mercados en Estados Unidos, ya llevaba muchísimos años. Pero hoy en día nos ponemos a ver qué hay y es algo que evaluamos constantemente. ¿Qué otro producto hay? ¿Qué están haciendo otras bolsas, otros mercados? ¿Qué podemos traer? ¿Qué podemos copiar? ¿Qué podemos adaptar? Etcétera. Yo te diría que hoy en día en productos ya tenemos todo. Entonces, ya tenemos los productos, ya tenemos la tecnología, porque la tecnología que tenemos al día de hoy, aunque menciono que constantemente la estamos evaluando, la tecnología, toda la infraestructura que tenemos es muy buena, muy competitiva a nivel global. Somos competitivos en términos de precios. Pues, ya tenemos muchas cosas, nos faltan más jugadores. Entonces, pues ahora sí nos falta, y me voy a la siguiente pregunta. Lo que nos falta es más jugadores de los dos lados de la cancha, de la oferta y de la demanda, ¿no? Ahora, hablando del lado de la oferta de valores, de la parte de emisoras, ¿qué podemos hacer para atraer más emisoras? Pues, no, hay cosas que están en nuestras manos y otras que no. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría tener las valuaciones más altas, ¿no? Si la bolsa estuviera arriba, si el IPC lo tuviéramos, como mencionaba, arriba de 50,000 puntos o del nivel que fuera, pues eso va a ser más atractivo. Si yo tengo mi empresa, pues yo lo que quiero y voy a vender una parte de mi empresa a través de una colocación de capitales, pues lo quiero hacer al mejor precio. Si hoy en día está muy castigado, pues digo, pues es que me espero y ya que suba, pues ahí veremos, ¿no? Eso está en nuestras manos, pues no mucho, ¿no? Indirectamente, y ojalá haya más crecimiento económico y demás y que hagamos todos la parte que nos toca y bueno. Pero la parte que sí es importante para nosotros es que haya toda la parte regulatoria, trabajar con reguladores, con autoridades, buscar los incentivos que se requieran, estar muy cerca de nuestros clientes, estar muy cerca de nuestros clientes actuales y potenciales. O sea, ¿qué les falta? ¿Qué necesitan? ¿Por qué no están viniendo a alistarse? Lo que mencionaba antes, estamos en un mundo complicado en donde los empresarios, las emisoras potenciales, lo que hacen es que sobreestiman lo malo y subestiman lo bueno. Entonces, sobreestiman que tiene que ser una empresa muy grande, que la empresa, que listarte en bolsa es carísimo, y subestiman todos los beneficios que hay de ser una empresa pública. Subestiman las ventajas. Obviamente, siendo una empresa pública, tiene muchas ventajas desde
visibilidad, transparencia, acceso al propio financiamiento, no solo en bolsa, a otros medios de financiamiento, el estar listado, el tener una calificación, etcétera. El precio que van a pagar por tu acción va a ser mayor, el nivel al que te vas a endeudar va a ser una tasa menor. O sea, realmente tiene muchas ventajas. Tenemos que dar eso a conocer. Y bueno, ese es un trabajo en donde en ese pues tenemos que trabajar juntos todos los que participamos y somos muchos los que participamos, porque es la bolsa, son los intermediarios, las calificadoras, las autoridades, los reguladores, todos tenemos que hacer ese esfuerzo. La buena noticia es la que mencionaba, el mercado hoy en día es pequeño, el potencial que podemos tener es muy grande. Excelente, pues muchísimas gracias por tus respuestas, son de gran utilidad. Siguen habiendo bastantes preguntas que regresaremos, los buscaremos para contestarlos por correo. Y pasamos a la siguiente sección. Muchísimas gracias. Oye, pues, al contrario, gracias a ustedes y las preguntas que podamos apoyar a responder, encantado. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, hablando de bolsa, hablando de retos, y conocer más sobre la bolsa, si quieren entender más sobre los mercados, si quieren entender más sobre las oportunidades que todos los días tenemos al invertir en instrumentos como es la bolsa de valores. Justamente como comentaba hace un momento, José Oriol nos decía que estábamos trabajando en conjunto Actinver y la bolsa en un tema como es la educación financiera, y por eso queremos también invitarlos a participar en el reto Actinver, en donde juntos la bolsa y Actinver trabajamos para pues educar a más gente en este tema, para que conozcamos más de finanzas, de las opciones de inversión que tenemos. Además de que mejor de aprender de la mano, de poder ganar 500,000 pesos y ver todo este potencial que tiene la inversión en bolsa. Los invitamos antes de este 4 de octubre a inscribirse. Pueden buscar toda la información en retoactinver.com y cualquier cosa que necesiten estamos para servirles. Muchísimas gracias, José Oriol, Julio y equipo, a todos por esta tarde que tuvimos, por todo lo que seguimos aprendiendo todos los días, y los invitamos a todos a acompañarnos. Recuerden que Encuentros Actinver está de lunes a viernes abierto para ofrecer más información a todos ustedes, todo lo que necesiten conocer de productos, de mercados, de economía. Esa es nuestra labor, asesorarlos y que estén con nosotros. Nuevamente, gracias a todos. Los esperamos mañana al Encuentro Patrimonial con justamente una plática de finanzas para mujeres. Buenas tardes a todos, que descansen. Nos vemos para la próxima. Gracias. Hasta luego.